¿Alguna vez un sueño de estos muy vividos, ha dejado como una sensación de inquietud durante toda la mañana? Esa necesidad de descifrarlo, de saber qué significa. Ahora, imaginemos que la vida o la muerte dependieran de esa interpretación. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de alto voltaje que tiene lugar en un sitio de lo más inesperado, una prisión en el Antiguo Egipto. El análisis de hoy se centra en un relato que es corto, sí, pero de una densidad psicológica increíble. Tenemos a dos funcionarios de altísimo nivel que han caído en desgracia, un prisionero con un don muy especial y dos sueños que, predicen destinos totalmente opuestos. Nuestra única fuente es un texto antiguo, el capítulo 40 del libro del Génesis, y nos vamos a ceñir estrictamente a lo que nos cuenta. La misión es desgranar esta historia, ir un poco más allá de la anécdota. ¿Qué nos revela sobre la paranoia del poder, la fragilidad de la esperanza? O vamos a ver cómo el futuro de dos hombres se decide en una conversación, una mañana, dentro de una celda. Y es fundamental entender que no estamos hablando de una cárcel cualquiera, ¿eh? El texto especifica que es la prisión en la casa del capitán de la guardia, Potifar. Allí es donde acababan los personajes de la élite que ofendían personalmente al faraón. Esto, claro, eleva la tensión desde el primer momento. Estos no son delincuentes comunes. Son el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Han caído desde lo más alto. Su estado mental no es solo de estar encarcelados, sino de un shock y una humillación. Y el relato no pierde el tiempo, va directo al grano. El faraón se enfada y los encarcela. Es una muestra de poder absoluto sin necesidad de dar ninguna justificación pública. Y en este escenario aparece nuestro tercer personaje, José. Y lo curioso es que no es un prisionero más. El capitán de la guardia, o sea, su propio carcelero, le encarga cuidar de estos dos nuevos reclusos de tan alto perfil. ¿Qué nos dice esto de José? Que incluso como prisionero, encadenado e injustamente acusado, proyecta una competencia y una fiabilidad que superan a las de sus propios guardias. Es que esos dos oficios eran el epicentro de la seguridad del faraón. El copero era su catador personal. La última barrera contra el veneno. Exacto. Y el panadero controlaba cada bocado que entraba en su boca. Que ambos caigan a la vez no sugiere un simple error, ¿sabes? Sugiere una crisis de confianza mayúscula. Imaginemos la paranoia del faraón. Las dos personas con el acceso más íntimo y potencialmente letal a su persona son, de repente, sospechosos. Esto revela la soledad y el miedo constante que definen la cima del poder. No puedes confiar ni en quien te da de comer. Y eso hace que el ambiente en esa celda de élite sea irrespirable. No es solo la incertidumbre de la prisión, es la sombra de una traición al más alto nivel. En ese contexto, llegamos a la escena clave. Una mañana José va a verlos y, según el texto, los miró. Y he aquí que estaban tristes. Me fascina ese detalle. No se limita a llevarles agua o comida. Se detiene, observa y ve más allá. Ve su angustia. Y no solo la ve, sino que actúa. Les pregunta, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? En un entorno de paranoia donde cualquier palabra puede ser malinterpretada, mostrar empatía es un riesgo. Podría ser visto como tomar partido, como una debilidad o una intrusión. Pero José lo hace. Y esa pregunta es la llave que abre toda la historia. Y la respuesta que recibe es el nudo de todo el relato. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Aquí hay que entender el peso cultural de los sueños en el Antiguo Egipto. No eran fantasías aleatorias. No en absoluto. Se consideraban mensajes divinos, presagios, ventanas al futuro. La ausencia de un intérprete profesional en la cárcel generaba una ansiedad existencial, insoportable. Era como recibir una carta cifrada con tu sentencia de vida o muerte y no tener la clave para leerla. Exacto. Y la respuesta de José es una obra maestra de estrategia y de fe. Les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Fíjate en el posicionamiento. No dice, yo soy un experto, dejádmelo a mí. Se quita de en medio. Justo. Se presenta como un mero canal, un intermediario de una sabiduría superior que no le pertenece. Con esto consigue dos cosas. Primero, se protege. Si la interpretación es mala, él es solo el mensajero. Y segundo, le confiere a su interpretación una autoridad casi divina. Es una jugada de un riesgo enorme, pero de una inteligencia brillante para alguien que no tiene nada que perder. Una jugada que el jefe de los coperos decide aceptar. Se lanza y le cuenta su sueño.
Lo que ve es una vid delante de él, con 3 sarmientos. Y la vid experimenta un ciclo de vida milagroso, aceleradísimo. Brota, florece y da uvas maduras. Y en el sueño él mismo vuelve a ser quien era. Toma las uvas, las exprime en la copa del faraón y se la entrega en la mano. Es un sueño de win-win, de restauración, de función, de volver a ser útil y valorado. Es la fantasía perfecta de su ego. Un sueño donde todo funciona, donde él vuelve a ejecutar su rol a la perfección y es aceptado por el poder. La interpretación de José es inmediata, casi como si no necesitara ni pensarla. Sí, Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. es la liberación total. Esa frase, levantará Faraón tu cabeza, es clave. Suena un poco extraña, pero al parecer era una expresión idiomática. Sí, en este contexto significa te tendrá en cuenta, te contará entre los suyos, o como aquí, revisará tu caso y te perdonará. Es un acto de reconocimiento y de restauración. Pero bueno, la ambigüedad de la frase será crucial más adelante. Por ahora, para el copero es la mejor noticia que podría haber imaginado. El sueño es un ensayo de su regreso al poder. Y justo en ese momento, en ese pico de euforia para el copero, cuando la gratitud y el alivio lo inundan todo, José hace su movimiento. Es un momento de una vulnerabilidad y un cálculo extraordinarios. Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y haz mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Es una negociación. José no está pidiendo limosna, está cobrando por un servicio de valor incalculable. Es un cálculo pragmático de supervivencia. José entiende la psicología humana. Sabe que el momento de pedir un favor es cuando la otra persona está en deuda emocional contigo. Y justifica su petición de forma muy concisa y potente. Fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí nada para merecer la cárcel. Pide justicia. Exacto, no pide un indulto. Ha entregado la llave de la celda del copero y, a cambio, pide que una vez fuera, el copero use su influencia para abrir la suya. Viendo el resultado tan increíblemente positivo, el jefe de los panaderos, que ha sido testigo de todo, pues se apresura a intervenir. El texto dice que, viendo que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé. Claro. Hay una sensación de urgencia, de esperanza contagiosa. Espera, lógicamente, un resultado similar. Pero su sueño es inquietantemente diferente. Describe 3 canastillos blancos sobre su cabeza. En el de arriba, todo tipo de manjares de pastelería para el faraón. Hasta aquí suena bien. Pero aquí viene el detalle siniestro. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Su trabajo, su ofrenda al poder, está siendo profanada, devorada por aves de rapiña antes de llegar a su destino. El simbolismo es profundamente ominoso. A ver, analicemos la diferencia clave con el sueño del copero. El copero es un agente activo. Él exprime las uvas, él sirve la copa. Cierto. El panadero es pasivo. Él lleva los canastos, pero son las aves las que actúan sobre él. Su trabajo es interceptado y destruido. Las aves comiendo de los canastos que están directamente sobre su cabeza son, un presagio terrible de deshonra y muerte. No es un sueño de restauración, es un sueño de fracaso, de vulnerabilidad total, de ser consumido. Da escalofríos pensarlo. La obligación que recae sobre José en ese momento. Tener que comunicar una sentencia de muerte con la misma calma con la que acabas de dar una noticia de liberación. ¿Qué clase de fortaleza mental se necesita para no alterar el mensaje por compasión, para no suavizar el golpe? Es la prueba de fuego, de su don y de su carácter. Y no duda, la interpretación llega tan directa y brutal como la anterior fue esperanzadora. Esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Es una imagen demoledora. No hay consuelo, no hay ambigüedad. Y ahí es donde la ambigüedad de antes se vuelve aterradora. Para el copero, levantar la cabeza era el perdón. Para el panadero, José usa una construcción paralela con un resultado opuesto. Quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Es la ejecución literal, seguida de la máxima deshonra. Su cuerpo expuesto para ser devorado.
El don de José no tiene filtro ético, no distingue entre buenas y malas noticias, simplemente revela, traduce lo que la simbología del sueño anuncia. Actúa como un traductor fiel de un mensaje que él no ha escrito, por terrible que sea. Imagina el silencio que debió caer en esa celda, el paso de la euforia más absoluta a la desesperación más profunda en cuestión de minutos. El relato avanza entonces con una velocidad implacable hacia el desenlace. 3 días después, era el cumpleaños del faraón. Organiza un banquete y en medio de la celebración decide el destino de los 2 prisioneros. El texto dice que alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Esa frase es de una brillantez literaria magnífica. El narrador usa la misma expresión ambigua, alzó la cabeza, para los 2. Ya. Sabiendo que el lector ya conoce los significados opuestos que José predijo, es una forma de mostrar cómo un mismo poder, el del faraón, puede dispensar la gracia y la muerte con la misma arbitrariedad. Para uno, alzar la cabeza significó la revisión de su caso y el perdón. Para el otro, fue el preludio de su ejecución. El destino de ambos dependió del capricho de un solo hombre en su fiesta. Exactamente. El texto lo confirma en las siguientes líneas, sin ningún tipo de adorno. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Las profecías se cumplen al pie de la letra. La precisión es milimétrica, aterradora. Este momento no es solo el final de la historia para los 2 oficiales, es la validación definitiva e irrefutable del don de José. Demuestra, no a un compañero de celda, sino en el contexto de un acto de Estado del faraón, que su capacidad es real, es precisa y es poderosa. Es su prueba de concepto ante el poder, aunque el poder aún no lo sepa. Sienta las bases para todo lo que vendrá después en su historia. Y entonces, justo cuando pensamos que la historia de José va a dar un giro, que su petición será escuchada y que la justicia por fin llegará, el relato nos golpea con el último y más amargo detalle. Una sola frase que lo cambia todo, que cae como una losa. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Es un final anticlimático. Y por eso mismo, psicológicamente muy potente y profundamente humano. El texto incluso usa 2 verbos para enfatizarlo. No se acordó y lo olvidó. Es un olvido activo, casi deliberado. Sí. ¿Por qué? Pues porque la alegría de la libertad, el alivio de volver a la rutina del poder, el lujo, todo eso choca con el recuerdo de la celda. José es el recordatorio viviente de su momento más bajo, de su humillación. Para disfrutar plenamente de su nueva vida, el copero necesita borrar ese capítulo. La gratitud es pesada, el olvido es ligero. Es una ingratitud que duele porque es muy reconocible. El que ayuda en la desesperación es a menudo olvidado en la prosperidad. Y este olvido deja a nuestro protagonista exactamente donde estaba, solo, en la cárcel, a pesar de haber demostrado una valía que podría cambiar el destino del propio reino. Su don le ha servido para salvar a otro, pero no a sí mismo. Exactamente. Y este olvido subraya uno de los temas centrales del relato: la tensión entre el mérito individual y la indiferencia de las estructuras de poder. José tiene la habilidad, tiene el don que puede resolver crisis, pero depende por completo de la memoria y la voluntad de otra persona para que ese don sirva de algo. Su destino no está en sus manos. Su valía es irrelevante si nadie con poder se acuerda de ella. Para recapitular, 2 hombres en una celda de élite, 2 sueños que en una misma noche sellan sus destinos opuestos. Un intérprete extraordinario que maneja la euforia y el terror con la misma entereza. Y que, tras salvar una vida, es abandonado a su suerte por un simple y quizás demasiado humano olvido. Es una historia sobre la paciencia forzada, sobre la injusticia del olvido y sobre la dificultad de mantener la fe en el propio valor cuando el mundo parece haberse olvidado por completo de que existes. José tiene la llave, pero la puerta está controlada por alguien que ni siquiera recuerda que él está detrás de ella. Se queda esperando, en la oscuridad, con el conocimiento de que podría ser libre. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. El copero se olvidó de José, condenándolo a más tiempo en prisión. Fue un acto de ingratitud que prolongó su sufrimiento. Pero, ¿qué habría pasado si se hubiera acordado de inmediato? Quizás habría salido de la cárcel y le habrían dado un puesto menor, un favor silencioso.
Era precisamente necesario ese periodo de olvido, ese tiempo extra en la sombra, para que cuando la siguiente crisis llegara, los propios sueños del faraón, la necesidad fuera tan grande y la solución de José tan espectacular que su ascenso fuera meteórico. ¿Puede el olvido a veces ser una pieza inesperada pero crucial en un plan más grande? ¿Era necesario ese crisol de olvido para forjar al líder en que se convertiría, en lugar de simplemente liberar al prisionero que era?